Seguimos aquí con Luis Eduardo Martínez. Fíjate, en este instante, como a las 4 de la tarde, Petro está en Cúcuta haciendo las reuniones y intercambiando opiniones. Me llamó Cusano anoche y me dice, mira, recibimos una invitación de la Embajada de Colombia para asistir al evento y reunirnos con Petro. Y se fue una delegación, se fue Pablo Zambrano, Heriondo Roa, Cusano y Jesús González. 4 porque tú sabes que había que pagar los pasajes uno mismo. Y yo espero que se reúnan, porque Petro en toda esta crisis no solo ha ganado popularidad en Colombia, o sea, Petro ha subido su prestigio porque su postura en defensa de la soberanía colombiana, pero la lealtad con Venezuela, país, porque nosotros al final somos países hermanos, hoy ha sido importante. Fíjate en el tema de los vuelos, no, me opongo a todo eso. Aquí no hay restricciones, que vengan todos los vuelos. Porque los americanos creen que como ellos son los dueños del mundo, que las leyes de ellos son las leyes para todo el mundo. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que estamos viendo con Trump es un abuso. Tan abuso que tiene un problema gravísimo, porque bombardearon a una lanchita, quedaron 2 vivos, y el ministro de la guerra mandó a que los mataran. Entonces cuando se dieron cuenta que habían metido la pata, porque el Washington Post se lo sacó, entonces le echaron la culpa al jefe del Comando Sur. Le dijeron, no fue el otro, porque hasta eso, desleales son. Y eso tiene una crisis porque en el sector militar eso no gustó. Eso no gustó. Entonces imagínate tú, eso lo que hicieron fue un asesinato. O sea, hay que no tener corazón para hacer una cosa como esa. Y en cambio Petro se ha comportado de una manera. Claro, Petro dice, Maduro tiene que elecciones, que no sé qué cosa. Bueno, porque Petro está asediado por el uribismo, vienen elecciones. Y no es fácil, en cualquier país nuestro, en Honduras, estar asociado a Maduro es que es comunista, narcotraficante, terrorista, te ponen todas esas etiquetas, porque la campaña para no solo fregar a Maduro, fregar el país ha sido muy demoledora. Pero Petro frente a eso ha tenido una conducta que uno quisiera tuviera Boric, que tuviera cualquier otro latinoamericano, porque cuando las Malvinas, siendo una dictadura, todo el mundo apoyó la defensa de la soberanía argentina. Y sin embargo aquí hay unos odios, wow, qué odios tan fuertes, ¿vale? Necesito como 5 programas para responderte. Déjame decir por Dale, lo menos pues. un par de cosas Yo me respondo. callo y hablé. Primero, lo que acabas de mencionar del ataque a la primera lancha, la que salió supuestamente de San Juan de las Galdonas, donde quedaron 2 sobrevivientes, es un crimen que viola todas las leyes del derecho internacional y las leyes del mar. El almirante jefe de la Armada alemana en la Segunda Guerra Mundial, la razón por la cual terminó en el Tribunal de Nuremberg y terminó siendo ajusticiado es porque se negó la Armada en ese momento, por orden de él, de rescatar y apoyar a los náufragos de las embarcaciones que habían bombardeado. Es un crimen, pero también es un crimen el asesinar, porque no tiene otra denominación, a quienes, por las razones que sea, se encuentran en un momento determinado en el Mar Caribe o incluso en el Pacífico. Y no solamente es un crimen, sino que además, desde el punto de vista del combate para el narcotráfico, pareciera que es absolutamente una acción inentendible. Yo leí hace poco un reportaje en el New York Times en el cual señalaba de que un experto en materia de combate con el narcotráfico estadounidense, que lo que procede en cualquier caso de eso es retener a los supuestos narcotraficantes y empezar a escalar hacia quienes son los financistas, quienes son los responsables de los cargamentos, con destruir el supuesto cargamento y asesinar a los que están haciendo el traslado, no queda absolutamente ninguna fórmula que te permita determinar quiénes son los que están detrás. Pero peor que eso, ha habido 2 sobrevivientes, distinto a los 2 que acabas de mencionar que asesinaron, estaban allí indefensos. Hubo 2 sobrevivientes, un ecuatoriano y un colombiano, pero ambos, en lugar de retenerlos a Estados Unidos, en lugar de llevarlos a Guantánamo, a El Salvador, a Miami y someterlos a juicio, se los devolvieron a los gobiernos de Colombia y Ecuador, y los gobiernos de Colombia y Ecuador, en el caso de Ecuador incluso sin ningún tipo de cercanía con lo que representa Colombia o Venezuela, los liberaron porque no había absolutamente ninguna prueba contra ellos. Entonces, ¿cuál es la situación?
Bueno, lo que pasó hace unas pocas horas demuestra además una absoluta incoherencia con las supuestas acciones contra el narcotráfico. El presidente de Honduras en ejercicio, en su momento, fue acusado de traficar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Y él confesó en un tribunal de los Estados Unidos, confesó su culpabilidad y fue sentenciado a 37 años de prisión. Y el presidente de los Estados Unidos hace pocas horas atrás acaba de emitir un indulto pleno, absoluto, total. Entonces, ¿tú estás combatiendo el narcotráfico o no estás combatiendo? Entonces, es alguien que se confiesa como un responsable de traficar toneladas y toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, lo estás liberando. Eso por una parte. Pero entonces veamos también otro de los señalamientos que hiciste. Me parece positivo que un grupo de venezolanos, cada uno de ellos los conozco y los conozco bien, me parecen personas honorables, personas bien serias, bien responsables, vayan a reunirse, tratar de en Cúcuta con el presidente Petro. Pero a ellos, a cada uno de ellos y a quienes están con ellos en este momento, adelantando una serie de iniciativas, ¿cuál es el mensaje que tengo yo que dar y dar públicamente? Es la inclusión lo que va a hacer posible que posiciones de esa naturaleza, que iniciativas de esa naturaleza tengan éxito. Si nos empeñamos en mantener afuera a unos u a otros de iniciativas de ese tipo, si no mostramos la capacidad de unirnos en procura de soluciones a esta situación, no va a haber ningún resultado porque solo vamos a hacer fragmentos. Aquí no hay nadie más puro que otro. Aquí no hay nadie que sea absolutamente no responsable de los errores en el quehacer político en las últimas décadas. Todos tenemos, y es una autocrítica, alguna responsabilidad, pero todos también podemos contribuir en mucho para que esta situación se supere. En el caso de la oposición no radicalizada, y los que nombraste no lo son, no pueden actuar entonces a semejanza de la oposición radicalizada. Yo pongo, en las últimas semanas he estado poniendo como ejemplo un caso de un colega tuyo, de César Miguel Rondón, que por solo haber dado una opinión que se distanciaba unos milímetros con la que proclama la oposición radical, lo lincharon él mismo. Entonces después, que ha sido un vocero con unas posiciones absolutamente distintas a las nuestras, se quejó, caramba, qué triste la polarización en Venezuela, cómo destruye prestigio. Entonces, todos nos necesitamos. Entonces los mejores deseos para Eri, para Ricardo, y fíjate que los nombro con sus nombres, para Felipe, que creo que iba, no sé si terminó yendo. Años, entonces tenía unas fiestas y unas cosas. El cumpleaños el mismo día que yo, por cierto, y perdóname, feliz cumpleaños a Globovisión. ¿Tú cumpliste años ayer? Claro. Sí. No me regalaste nada, no me mandaste nada. Pero es que ni sabía. Pero te hubieras Pero es que en la sesión de la Asamblea Nacional sigue la sesión de ayer, cuando allí se hizo el anuncio que yo estaba cumpliendo años y me felicitaron. Sí, pero yo no sabía por qué no No me ves invitaste televisión. para la fiesta. ¿Otra vez? Te invité el año pasado y te fuiste sin regalo, ya estás suficiente una vez. Pero volviendo al asunto, yo quisiera felicitar, a pesar que ya lo hice el día 1 de diciembre, a Globovisión, que cumplió 31 años junto con Globovisión a primera página. Esto es un esfuerzo extraordinario en las circunstancias actuales del país. Hacer periodismo con la calidad y la ética que los caracteriza a todos ustedes es realmente extraordinario. Así que felicitaciones. Entonces, salida de la felicitación a Globovisión. Vamos al corte. Antes de ir al corte otra vez, quienes están ya en te voy Cúcuta, a responder eso. incluyan, no excluyan. Nadie aquí, absolutamente nadie, está exento de ser considerado y de hacer modestos aportes unos, aportes mayores otros, pero nos necesitamos todos. Cuando digo todos, voy más allá, reitero, del país político y voy al país nacional. O sea, ¿tú crees que todos incluyen a los caraquistas? Yo te dije temprano que yo soy bígamo. Soy bígamo. Sí, yo soy de los Tigres de Aragua y los Navegantes del Magallanes. Ya regresamos.